Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Esto es Miércoles de Arte con Elisa Hernando, una reunión que tenemos ya desde hace unos meses, todos los miércoles a esta misma hora. Nos juntamos un grupo de amigos, de amantes del arte, y en general todo lo que nos une a todos es nuestra pasión por el arte y los artistas. En estas charlas de los miércoles nos gusta hablar con artistas, con galeristas, con coleccionistas, con comisarios, recorrer las exposiciones de la mano de los galeristas o de los artistas y sobre todo tener un momento para charlar y para que hagáis preguntas y acercar el arte a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Se nos conecta gente de todas partes, desde América Latina, México, Colombia, de Estados Unidos, Canadá, incluso desde Australia, en Europa, Alemania. Y antes de nada quiero saludaros a todos y daros las gracias. Hoy tenemos dos invitados súper especiales. Como sabéis, hemos hecho dos sesiones con motivo de Open Gallery Sevilla, que es el Gallery Week que organizan las galerías de Sevilla. Desde nuestra plataforma Red Collector hemos grabado las visitas en 3D para que podáis recorrerlas y no tenéis la oportunidad de acercaros a las galerías y podéis conocer las propuestas expositivas y de los artistas de estas galerías de Sevilla. Hoy contamos con dos galeristas, Rafael Ortiz y Séleca, de la Galería Rafael Ortiz y de la Galería de Limbo. Son dos galerías con dos perfiles distintos, pero la verdad es que muy complementarios y entre ellos lo que he podido comprobar es que tienen una muy buenísima amistad. Entonces, si os parece, sin hablar yo más, porque yo creo que lo importante es que hablen los invitados, voy a pasaros a presentar a Rafael Ortiz. Y luego, como sabéis, recorreremos de su mano la exposición que tiene ahora mismo, la colectiva. Bueno, yo no la voy a explicar, mejor que lo explique él. Hola, buenas tardes, Rafael. Hola Elisa, ¿qué tal? Y hola a todos los que nos oyen. Muy bien. Pues nada, si quieres, yo te propongo que presentes la galería para aquellos que no lo conocen, aunque supongo que muchísima gente de la que está apuntada o la que verá el vídeo posteriormente te conoce, pero por si acaso, para que presentes tu galería y luego empezamos a recorrer la exposición. Muy bien. Pues aquí estamos desde el año 84, o sea, nuestra galería tiene ya una vida muy larga. Previamente a esta tuvimos otra participación en participamos en otro espacio, otra galería, la Galería Melchor, que ahí fueron nuestros inicios, de Rosalía y míos, ¿no? Y a partir del 84, pues aquí en esta casa de la calle Mármol, que es una antigua casa palacio del siglo X, de principios del siglo XVIII. Bueno, pues parecía una locura hacer algo aquí, todo el mundo en aquel momento era una aventura como inviable, pero bueno, el caso es que desde el 84 estamos aquí trabajando. Vale. Luego, claro, tenemos en toda esa trayectoria, pues nada, hay infinidad de artistas, hay una cantidad de artistas súper jóvenes y gente que ha nacido un poquito desde el comienzo de nuestra galería. O sea, ha habido como tres generaciones de artistas, los de mi generación, los de anteriores, como el caso de Gordillo, Carmen Lafón, y artistas históricos, ¿no? Y luego otros mucho más jóvenes. Y bueno, básicamente eso, y luego explicar un poco quizá de qué se trata la nueva exposición, la que tenemos colgada. Vale, pues mira, si El de Valerie te Weekend. parece bien, voy a compartir no sé si veis mi pantalla. Sí que te pido, Rafael, que te acerques más a la pantalla para que se te oiga mejor, ¿vale? No Entonces, recuerdo, ¿no? Pero voy a acceder a la exposición y voy a compartir para que la podáis. La exposición que se titula, es una colectiva que se titula A la manera de. Entonces, un poco para que nos cuentes en qué consiste el concepto de A la manera de, que es ya la tercera versión, la sí, tercera edición. efectivamente, la idea del proyecto surge un poco pensando en que muchos artistas siempre han tenido sus favoritos, siempre ha habido como un mundo del arte, siempre cada uno ha tirado por su elegido, ¿no? O sea, ha habido siempre un seguir siguiendo a los maestros, cada uno va consolidando su estilo, y un poco en base a esto, y que nos pareció muy curioso que en muchos museos, sobre todo de arte antiguo, pues existen muchas cartelas que son discípulos de Zurbarán, a la manera de Murillo, alumno de Goya,
de ese tipo de cartelas que son un poco inciertas, pues nos sugirió este título, que es a la manera de, y la propuesta es que cada artista que se le invita a participar, pues haga un trabajo relacionado con un artista que a él le guste especialmente, no ponemos ninguna pega, siempre son de artistas del siglo XX o XXI, ¿no? Modernos o contemporáneos. Y vamos a hacer una sola edición y vamos por la tercera, o sea, realmente ha sido un éxito bárbaro, sobre todo porque había artistas que no habían participado en las primeras, artistas muy conocidos, ¿no? En muchos casos y otros muy jóvenes. Y la verdad es que ha sido, pues no sé, gusta muchísimo. Es un proyecto que entretiene mucho, que saca a los artistas sus mejores cosas, porque realmente haciendo una obra a la manera de otro, pero realmente es sorprendente, ¿no? Nosotros mismos hemos acabado muy satisfechos. Luego tenemos una particularidad también en el montaje, que el montaje es fundamental porque se hace a modo de gabinete, ¿no? El montaje es, colgamos como si fuera la casa de un coleccionista que en cualquier pared de su casa pues cuelga de forma así escalonada, un poco amontonada, siempre respetando mucho también que la obra de cada artista se pueda ver de la mejor manera. Y básicamente es eso, ¿no? Entonces ya te digo que cada año hay más participantes, este año son 49, que es una barbaridad. Y nunca se repite, claro, cada año invitamos a un número de artistas diferentes y se ven cosas muy curiosas, ¿no? Se ven desde escultura, pintura. Hay una obra que es de una obra sonora, hay un vídeo, hay una escultura en 3 dimensiones, sí, y bueno, la verdad es que es muy satisfactoria y sobre todo que el público la disfruta muchísimo. Bueno, entonces, si te parece, estamos por la primera, la obra de Alcaín. Sí, bueno, pues mira, esta es una obra especial, a mí me parece maravillosa cuando Alfredo Alcaín se la pedimos, porque Alfredo lo admiramos mucho y sí, nunca hemos hecho ninguna individual de él, pero cada vez que le hemos pedido algo para alguna colectiva, pues siempre nos responde. Y es una obra de una serie que él hizo pues, en el año 90, imagínate, hace 30 años, que hizo 4 versiones, eran cuatro miradas a Morandi. Entonces, en vez de ser pintura, pues una escultura hecha con materiales en algunos casos de desecho y de rastrillo, diría yo, ¿no? Y es una obra que la verdad que es muy espectacular, es potente, es una pieza escultórica maravillosa, ¿no? Se puede ver incluso por detrás, si pudiéramos mirarla por detrás se vería la... Bueno, ahí está todo no se aprecia muchísimo, pero se ve todo el texto que él le pone en aquel momento que la fabricó, ¿no? Que la construyó. Sí, después sí, se ve ahí, ¿no? En el año 90. Luego pasaríamos, damos un poquito la vuelta hacia la derecha. Y aquí a la izquierda del todo vemos una fotografía, a la izquierda, una fotografía, la primera fotografía de la pared frontal, que esa es una pieza de Juan Carlos Robles y es a la manera de un artista de Sudáfrica. Es un artista que él ha conocido y se llama, habla de Dakar, ¿no? Como una ciudad que va creciendo a un ritmo endiablado en un sitio que no tenía por qué, en medio de la naturaleza. De hecho, hay una ironía entre el águila esa que está buscando un poco su hábitat, ¿no? Y luego este obrero que es de una población cercana y, bueno, se ve abocado a trabajar allí una obra muy crítica y muy importante. A mí me pareció excelente, ¿no? El trabajo suyo. Pasaríamos a la siguiente, que es pues, la que está en el centro, en otra fotografía, hacia la izquierda, esa. Gisela Loewe, es una artista alemana afincada en España y ella hace destacar de esta obra, que es a la manera de Warhol, que cada una de las 4 fotos diferentes que hay son sin ningún tipo de filtro, tanto fotos directas. Es el color real del momento en el que las hizo, luego hace esta composición, ¿no? Repitiendo un poco la misma forma del paisaje, pues me imagino que tenía una manera de fijar la cámara durante todo el proceso este, ¿no? Después la tercera sería
nos vamos a la derecha y aquí tenemos a José María Bermejo, que es un artista ya histórico, pertenece a un grupo de artistas abstractos que junto con Gerardo Delgado, José Ramón Sierra, Juan Suárez, pues trabajan mucho la abstracción. Y en este caso, pues es una obra a la manera de Marden, ¿no? Creo que es, ¿no? De Bryce Marden. Este chico es un artista que empezó haciendo una obra expresionista abstracta mucho más y ahora está como controlando mucho pues todos los espacios, ¿no? Se responde bastante a su obra actual, ¿no? O sea que aunque siga Bryce Marden no todo, claro, no todos los artistas lo siguen de una forma literal, ¿no? Hay que en otros casos es más conceptual. Por eso es lo atractivo también de la muestra, que no es copiar o imitar a un artista que te guste, sino trabajar un poquito con la idea de su obra, ¿no? Y yo creo que ya pasaríamos a la siguiente sala. Bueno, hay que decir que la galería está en un palacete, ¿no? Muy bonito. Un edificio, era una casa de un indiano, y es pues, de principios del 18, 1703, creemos que es sobre esa fecha, ¿vale? A mí lo que me parece impresionante es la puerta de entrada, es una pasada. Entonces, bueno, si tenéis, los que no estáis en Sevilla, si tenéis la oportunidad de ir a ver el espacio, la verdad es que, aparte de las exposiciones, por Se ha supuesto. respetado bastante como estaba, han debido que añadir determinadas cosas, pero solo se ha cambiado en este caso, pero el anterior era el original, ¿no? Y luego las ventanas, tal cual, las puertas se ha desmontado de los tapaluces, que le llamamos aquí, pero para que quedara lo más neutro posible, pero tiene mucho empaque el edificio, la verdad. En este panel que tenemos aquí enfrente, la pieza central, pintura, es de Matías Sánchez, exactamente esa, y me parece una obra extraordinaria porque siendo Matías Sánchez, que hace una obra tan bruta, entre comillas, porque evidentemente es muy sofisticada, ¿no? Es una puesta de pintura muy salvaje, por decirlo mejor, ¿no? En este caso, coge a Cézanne, que es esa delicadeza y tal cual, y hace un Cézanne, pero realmente es una obra que me maravilla mucho porque ha sabido interpretar perfectamente a Cézanne haciendo un Matías. Entonces me parece un piezón, la verdad, una obra que yo aprecio mucho. Es una obra mediana de tamaño, se verá, pues, ¿no? Bueno, ahí ponía el formato, ¿no? De 50 por 61. Marcamos un formato máximo en este tipo de proyectos de 80 centímetros por uno de los lados. Casi nadie llega a esos tamaños, pero bueno. Nos vamos a la pared de la izquierda. ¿No quieres que veamos la de Ballester? Ah, claro, sí, efectivamente, perdona. También la tenía prevista en nuestra... Sí, pues Ballester aquí hace una recreación como ha hecho ya en otras ocasiones de la pintura clásica. Bueno, lo último que ha hecho yo creo que ha sido la Anunciación, bueno, ha hecho todas, ¿no? Casi muchas grandes obras clásicas del Prado eliminan los personajes humanos o animales, y en este caso, pues la famosa urna de Damien Hirst con el tiburón en formol, y claro que queda como muy minimal, ¿no? En el momento que elimina al personaje, pues queda podría ser un Donald Judd o no sé, es una pieza muy interesante por lo que supone la eliminación del elemento. Yo creo que funciona muy bien también porque Ballester, aparte de fotógrafo, es un magnífico pintor, y un pintor tiene que saber hacer eso, ¿no? Entonces, no creo que sea fácil para cualquiera quitar un elemento y volver a reconstruirlo, que debería de haber, en este caso, muy lineal, pero bueno, se nota esa en sus manos, ¿no? Nos iríamos a la pieza de un vídeo que hay ahora colgado. Ah, bueno, perdón, sí, quería hablar también, perdón, estoy pensando... Nada, yo como me acuerdo, lo estoy poniendo. Antonio Rojas es otro artista que expuso con nosotros hace muchísimos años y le tenemos mucho aprecio como persona y como artista, siempre los hemos tenido, y nunca más habíamos vuelto a exponer obras suyas, y nos vemos siempre en Arco y nos apreciamos mucho, y este año cuando lo invitamos en Arco, creo que fue, o anteriormente, no recuerdo, y ha hecho esta obra que es extraordinaria. Ahora mismo
una obra muy, que se disfruta mucho porque, bueno, he hecho un Madrid, pero muy, muy rojas también. Muy, es lo que comentaba antes, que el artista no antepone al artista que quiere emular, sino que hace una obra sencillamente que puede evocar, pero en muchos casos esa vocación casi la saben ellos, ¿no? En este caso es un poco literal también, ¿no? El haber hecho ese cambio de los dos planos de los dos lienzos que se apoyan sobre la mesa, ¿no? Y cómo desaparece luego el fondo, que es prácticamente en blanco y negro. Me encanta esta obra también, me parece una obra muy atractiva y muy delicada. Seguimos ahora con Eugenia Ampudia. Eugenia Ampudia ha hecho una recreación muy literal de la acción que hace Joseph Beuys cuando está en Estados Unidos, en Nueva York, se encierra en una galería con un coyote, se cubre de una manta y un bastón, bueno, en caso de tener que autodefenderse, como luego él me comentaba un poco la historia, que ya se sabía, pero me la recreó un poco, que transcurrido mucho tiempo el coyote se acostumbra a su presencia, porque al principio estaba muy, muy inquieto, ¿no? En este caso el coyote lo sustituye por un dron, que aquí bueno, está estática la imagen, pero el dron claro, está permanentemente rodeándolo, además tiene luces, es como una imagen muy galáctica, ¿no? Hay personas que la veían y recordaban la Guerra de las Galaxias, los personajes, y es una obra muy, muy gustosa de ver el sonido del dron girando, es fantástica. Tenemos aquí la primera de estas obras de Fructuoso, artista murciano que nos gusta muchísimo, nosotros también seguimos, lo llevamos siguiendo mucho tiempo y nunca había colgado nada en nuestra galería. Y este Hernández Pilloán es un lujo, ¿no? Porque es una belleza de obra y además yo creo que ha captado muy bien el espíritu de Joan y bueno, tiene una obra que al natural merece la pena verse porque tiene unas texturas que aquí desgraciadamente no se aprecian esos relieves que tiene tan especiales, ¿no? Si se pudiera inclinar un poco de este lado, quizás se vería, no sé si se puede ver, aquí se nota algo más todos los relieves que tiene, sobre todo arriba, y esa puesta de pintura gruesa y rascada, y es una obra estupenda, sí. Después tenemos arriba, 28 de diciembre, 20 de diciembre, perdona, en la pared anterior. En la pared anterior, la pieza que está al lado de Fructuoso es la obra de un profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, de Paco Lara Barranco, y es una exposición que ha sido casi un regalo, no sé si una broma o un regalo, porque cuando trajo la obra nos dijo que era una pieza de Don Caguara, nos había dicho, nunca nos acababa de mandar la obra sobre la que quería trabajar, y es justo el día que se abre el espacio este. Tiene esa especie de guiño a la galería, ¿no? Justo el 20 de diciembre del 84 fue cuando abrimos este espacio. Después pasamos aquí a una obra del artista más joven de toda la selección que ha habido, que hemos hecho, que es Carmen Reina. Esta chica es arquitecta, es diseñadora gráfica, es también bailarina, hay que decirlo, y es una pieza de manera de Maruja Mayo. Es una risografía, una técnica de impresión que yo me contaba el otro día charlando con Seleka, que daba una textura así como de material un poco antiguo, sin una definición muy, muy tremenda, pero de una gran eficacia, ¿no? Porque tiene esa... Y de esta pieza, si ella propone que si se recorta de una manera determinada, se crea una máscara, también un poco por eso es Maruja Mayo, ¿no? Porque a ella le fascinaba todo este mundo de las máscaras, de Maruja, y bueno, me ha parecido muy, muy bonito, una pieza con mucha emoción. Seguimos y ahora hablábamos de la pieza que está al lado, Carmen Pereira. Carmen aquí hace un ejercicio muy de fluxus, ¿no? Ella es también a la manera de Beuys, suelen coincidir en estas tres ediciones, ha habido siempre alguna, en este caso ha habido dos Joseph Beuys y también ha habido dos Magritte, curiosamente, ¿no? Entonces esta pieza aúna
la poética que pueden tener el violín y la fragilidad, ¿no? Porque es un objeto que está roto, ya está inútil, las cuerdas y por otro lado los huevos también, ¿no? Entonces, el unificar el color y todo eso crea una tensión poética, ¿no? Un poco casi dramática, pero muy intensa, ¿no? Una obra fabulosa, estaba colgada en la pared vertical, bueno, como hemos visto antes, ¿no? Sí. Y luego pasaríamos, ¿veis? Aquí se ve muy bien. Y ya en la penúltima pieza sería una escultura. Ah, bueno, hay otra anterior, sí. Paco de la Torre, que es profesor de la Politécnica de Valencia, y hace también un guiño a Craig Martin, que es un artista que me encanta, que hemos revisitado una y otra vez, inglés, y bueno, La muerte tenía un precio, es el título, y me gusta mucho la idea de hacer un western a partir de estos elementos, ¿no? Hacer una obra, y me hace mucha gracia el puro y la horca, ¿no? Son como dos elementos abstractos casi, ¿no? Nosotros son más evidentes, pero... Y bueno, yo por último, había una pieza escultórica que está en el centro de la sala, que es esta pieza de Teresa Tomás, que es una escultora de Valencia, diseñadora y también trabaja mucho con nuevos materiales. En este caso es una impresión en 3D, es una pieza totalmente hecha de un material plástico. Y bueno, ella coge como autor que quiere trabajar a la manera de Aman Rai y hace algo muy sorprendente, ¿no? Pues ella compara las formas de la mujer en este caso, ¿no? Que la foto de Man Ray es casi un elemento parece casi un instrumento musical, pero en este caso son copas, no son catavinos, y usa el negativo. En el otro caso es una foto y aquí usa el vacío, ¿no? Para representar una pieza muy interesante y que en cualquier colección de escultura podría estar con todos los honores, porque siendo pequeña tiene mucha intensidad. Y básicamente sería el recorrido, pero no sé, pregúntame si quieres alguna cosa más. Pues muchas gracias, Rafael. Si queréis, luego, como tenemos un turno de preguntas, si Y hubiera alguien que quisiera hacerte una pregunta, la verdad es que la exposición es muy interesante y yo creo que es para verla con detenimiento y poder pararte en cada una de las obras. Y bueno, Rafael al final nos ha hecho un resumen, pero no están todos los artistas ni todas las obras. claro, luego en la propia web se puede ver que hay incompleta, ¿no? En la web de la Eso. galería se puede seguir. Aquellos que no podéis ir a visitarla físicamente, pues podéis hacer el recorrido en la página de redcollectors.com, ahí tenéis todo el recorrido. Bueno, pues voy a pasar a presentar a nuestro siguiente invitado, Seleka. Seleka es galerista, pero también es artista, ¿verdad, Seleka? Sí, pero bueno, llevo mi carrera como artista aparte de la de galerista. Son como dos mundos diferentes que no se tocan. No. ¿Cuánto tiempo hace que tenéis la galería? La galería abrimos en 2006, abrimos nuestro primer espacio y en el que estamos ahora mismo es el tercero, hemos cambiado 2 veces de lugar. Y bueno, tuvimos hasta hace bien poco un segundo espacio en Madrid, en la calle Doctor Furqué. Sí, que vais a volver a reabrir, ¿no? Sí, tan pronto como pase esta situación, estamos incluso viendo espacios a día de hoy. ¿Y cuál sería tu Cercanos línea a de la Madrid. galería, Seleka? ¿Cuál sería la línea que lleváis? Pues antes era más fácil de encasillar, porque digamos que cuando comenzamos, un poco también porque es el mundo del que venimos y el mundo que conocemos y que entendemos, se podría decir como galería de arte urbano. ¿Qué ocurre? Que es una etiqueta que si bien por un lado nos ayudó en su día a darle una coherencia a nuestro proyecto, a día de hoy nos limita mucho. Por algo tan sencillo como, imagínate, queríamos trabajar con Matías Sánchez y Cristina Lama y ellos no vienen del arte urbano. Bueno, ¿por qué no podemos trabajar con ellos si realmente entran dentro de la línea de trabajo de la galería, pese a que no cumplen con ese requisito tan básico? Y después también nos pasaba un poco que el concepto de galería de arte urbano se ha desvirtuado mucho con este tipo de espacios que parecen como tiendas de decoración, pues que puedes ver en cualquier gran ciudad europea o bueno, cualquier gran ciudad del mundo, que son estos espacios pues, que abren como
que parece que está todo pintado con plantillas de spray, ¿no? Y que tiene ese punto como súper colorido y tal, que es terrible. Y entonces queríamos también separarnos mucho de eso. Una de las etiquetas que se está utilizando es nuevo arte contemporáneo, pero tampoco creo que sea muy adecuada. Sinceramente no sé exactamente cómo definir el perfil de artistas que trabajamos. Sí es cierto que la mayoría de ellos vienen del espacio público, pero no todos. Muy bien. Bueno, pues si te parece, voy a compartir la pantalla para que podamos ver la exposición que tenéis. Perfecto. Y nos puedas hacer el recorrido. Y esa es nuestra galería. Fíjate, esta no, que esta es... Esa es la de Rafael. Os la cedo cuando queráis, ¿eh? Oye, que te tomo la palabra, Rafael. Podemos hacer un intercambio, sí, yo. Total. Oye, sería maravilloso, ¿eh? Sí, pues mira, está hecho. Además, el montaje en un espacio diferente siempre es algo atractivo, ¿verdad? Es algo que Pues sí, y tanto. es Oye, muy ¿sabes divertido. lo que me encanta de vosotros dos? Es que tenéis un buen rollo. Pero mira, es algo que se puede extrapolar a la escena de artistas de aquí. Me pasaba con un artista, un amigo catalán, bueno, un artista canadiense que vive en Cataluña y que cuando vino una vez a visitarnos a Sevilla, dice, bueno, es que aquí los artistas mayores se relacionan con los jóvenes. Dice, eso no pasa en Barcelona. Y después hablando con gente de Madrid me decían, es que tampoco pasa en Madrid. Mientras que aquí es como que Rafael desde el minuto cero, desde que nos conoció, nos dio todo su apoyo y le tuvimos ahí al lado. Y, por ejemplo, hicimos una exposición que queríamos que participase Curro González y Rafael nos dio, vamos, todas las facilidades para que Curro estuviese con nosotros. O sea que, vamos, todo maravilla. Bueno, pues si quieres para presentar la exposición. Sí. Bueno, primero también un poco por contar el funcionamiento de la galería, que es algo que a priori choca, pero que a nosotros como espacio expositivo nos viene muy bien. Efectivamente, este primer tramo hasta llegar al arco es el fondo de galería. Entonces, en esta zona siempre vas a encontrar obras de la exposición actual, un par de obras que te hagan un poco de introducción y obras de exposiciones pasadas o obras que presentamos inéditas en este espacio. Y para los coleccionistas es muy bueno, la verdad. Para los artistas, cuando llega el día del opening, no están tan contentos porque les gustaría que fuese solo su obra la que está en todo el espacio, pero a nivel, por así decirlo, estrictamente comercial, es muy bueno tener este fondo de galería a la vista para nosotros. Y aquí, esta ya sí es una pieza que forma parte de la exposición. Si la pones un poquito, si la puedes ampliar, por favor. Uy, perdón. Bueno, si hay alguien francés en la sala me va a matar. El título es La Chambre du Peintre, que es como la habitación del pintor, ¿no? O la habitación de la pintura, creo que es. Eso es. Sí, mi francés es terrible. Entonces, esta es una obra muy, muy, muy especial. Remet nunca pinta, o sea, casi prácticamente nunca pinta de la realidad. Nunca pinta copiando la realidad. Espera, que no Aunque después... no hemos dicho Dime. que esto es una individual de Remet, ¿vale? Sí, es una individual de Remet. Remet es un artista francés. Remet comenzó en el mundo del arte urbano de un modo totalmente casual. Él empezó, digamos, pintando cuadros cuando era pequeño porque conoció a Louis Lambert, que es Tres Teteman, que es otro artista que representamos nosotros. Después Remet comenzó a pintar en la calle y fue el que arrastró a Tres Teteman. Y con los años, pues, extendieron la práctica al estudio de nuevo y mantienen dos carreras paralelas, digamos, mantienen dos trabajos paralelos, el que hacen en el espacio público, sobre todo a nivel de mural, y el trabajo de estudio. Es un artista de Lille, de Francia, del norte de Francia, aunque a día de hoy vive entre Madrid y Cantabria. Bueno, vuelvo a contaros un poco el por qué es especial esta pieza. Es una representación de su habitación de cuando él era pequeño, porque durante el confinamiento tuvo un accidente antes del confinamiento y entonces tuvo que pasar el confinamiento en casa de sus padres en la habitación que fue su habitación. En este caso, te das cuenta del clásico detalle de que vuelves a tu habitación y la han convertido en la habitación de la plancha. Después, a la derecha, veréis un elemento que, si no os lo digo, parece simplemente
un elemento abstracto, pero está la muleta, a la derecha arriba, al lado de la ventana. Ah, sí. Después vemos el Principito, vemos la bolsa de la farmacia, de donde estaban las medicinas que tiene que comprar para tratarse. Después en la silla esta de mimbre vemos un dibujo que es un metadibujo, es un dibujo que existe. Después hay elementos que él ha ido cambiando. Él dice que ha sublimado. Creo que en francés tiene sentido lo de decir que lo ha sublimado. Pues vemos en la estantería una escultura que es una escultura de verdad, que existe de él. Pues, está lleno es una obra que está llena de pequeños detalles. La estrella de Belén. ¿Dónde, Rafael? Ah, vale, sí, cierto, Estrella de Belén. Sí. Y si, Bueno, y si me apuras el cohete de Tintín, ¿no? El de la ventana. Tintín también, sí. Sí, puede que sea, sí. Yo lo tengo en mi casa. El cartel de jazz a la izquierda del todo. Después, él hizo una edición hace muchísimos años con una gente que a día de hoy son una editorial maravillosa, que son Case Studio, que hacen ediciones de artistas, bueno, pues así que conozcáis seguro, con Todd James, hicieron una metralleta en cerámica maravillosa, han hecho, bueno, con Parra hacen muchas colaboraciones, es una editorial estupenda de ediciones. Y su primera edición fue una escultura de Remer, y encima de la estantería vemos una especie de arco, como una forma blanca y negra, así como líneas, y eso es como una representación gráfica de esa escultura. O sea que mucha gente que conoce la trayectoria de Remer encontrará muchos pequeños detalles, muchas sorpresas en la obra. Y si te parece, podemos pasar ya a lo que es la sala. A la que te apetezca, a la que más te guste. En este caso sería, el título es Mujer con jarra, ¿no? Mujer con jarra roja. Sí, Mujer y jarra roja. Remer trabaja mucho, bueno, digamos que veréis claramente que se nutre mucho de la pintura de vanguardia. Parece como un artista de las vanguardias e incluso su manera de comportarse en la vida es como un artista de las vanguardias. Él de verdad es ese perfil de persona que vive el arte como algo mágico y trata de transmitírselo a los demás. Vive de un modo, o sea, su modo de ver el mundo es totalmente paralelo a la realidad digamos, de una persona que tenga un día a día normal, ¿no? Él básicamente se levanta, va a hacer surf, después vuelve a su estudio, pinta y eso son las cosas que hace durante un día. En esta pieza la inspiración está clara, él es una musa, es una figura femenina y él lo que hace es diseccionarla y convertirla como en una abstracción geométrica. Lo que ocurre es que después, bueno, pues se va viendo todos los elementos, incluso casi una escultura. Y lo curioso de esta pieza, respecto a la obra que ha realizado siempre Remer, es que, pese a que es muy característica este tipo de geometría en su obra, él casi nunca mete volumen. Y en esta pieza ha añadido el volumen. Después, si quieres, vámonos a la del puente, o bueno, a los dibujos, como prefieras. A ver, tú me digas. Sí, vámonos a la del puente, porque esa también es muy particular. En el sentido de que es llevar a la mínima expresión una obra de Remedy que puedas seguir reconociéndole. Esta, ¿no? Esa, sí, que pueden ser 3 ventanas, puede ser un puente. No creo que tenga punto. Ay, perdona, sí, no lo tiene. Cierto. ¿Lo ves? Sí. Pues eso, que ha sintetizado muy bien, digamos, elementos de su obra, ¿no? Los ha llevado a la mínima expresión, pero que puede seguir viéndole a él, puede seguir viendo su alma, digamos. Y la verdad que es una obra que también cuando ya hablo como un poco, digamos, comisario, como co-comisario de la galería, codirector, este tipo de obras son perfectas para hacer una transición. Son obras que te dejan respirar después de la fuerza que tiene la primera obra junto a esos dibujos, ¿no?
es una obra que te permite relajarte, que te permite, o sea, a la persona que visita la exposición le permite descansar viéndola. Esto es una edición de esculturas que hemos realizado en conjunto con un taller de Sevilla. Son esculturas en mármol. Y son un pájaro que bien podría ser, igual que casan con la pintura de al lado, que si bien podría ser un fénix, podría ser una paloma, es como un pájaro híbrido. Y después volvemos a lo mismo, esas formas geométricas, súper sencillas, a la vez con como un carácter muy marcado. Y en directo son una delicia. Después esta es otra de las obras particulares de la exposición, porque fíjate que Remer él siempre cuida mucho la línea, el color, digamos, la superposición de los elementos, mientras que en este caso es más libre. Es lápiz, un tono de acrílico, un par de tonos de acrílico, ha añadido algo de pastel porque hay algunos matices y algo de grafito, pero es una síntesis de su trabajo de su trabajo más figurativo. Y en este caso es un hombre subido a una esfinge. Ahí tenemos como la puerta, las escaleras, las bolas que representan la sabiduría, ¿no? Si buscas trabajos previos de Remy, siempre verás que la figura femenina tiene un papel muy importante. Y en este caso es eso, es una representación de una mujer tumbada, con un movimiento imposible, con un gesto imposible, y también parte de que el artista pueda conseguir eso es que o sea, todo viene de su imaginación, no parte de un modelo. Hay veces que ha partido de un modelo, pero en este caso no. Y en este caso es un retrato de un hombre y de una mujer. Me voy hacia atrás, así lo vemos un poco más con espacio. Sí. Y en estas obras los juegos de color que ha hecho con los planos, hay momentos muy interesantes en cómo se solapan los colores y en cómo tú realmente estás viendo un color cuando estás a una distancia, pero cuando estás a otra distancia aparecen unos colores que son totalmente diferentes, solo por ese momento en el que uno está al lado de otro. Y te crean unos efectos muy interesantes. Y volvemos a lo mismo, el retrato de la mujer, y en este caso lo curioso es que haya hecho el retrato de un hombre, que es algo más raro dentro de la trayectoria de Remer. Todo, tengo que decir, porque nos pasó un día en una visita de la anterior exposición de Remer, con Patricio Cabrera, que pensó que la obra era serigrafía. Y toda la obra es acrílico, está realizado a pincel, está hecho a mano y no lleva proyector, no lleva ningún tipo de plantilla y no lleva nada más que mano alzada. Y toda esa geometría, él no ha usado un compás, él usa su mano como compás, depende del formato, usa su muñeca, usa su brazo o usa su cuerpo. Dependiendo si es un cuadro, un dibujo, un cuadro, un mural. Y estas obras son alfabetos. Tengo bastante complicado poder explicaros qué pone en cada una, pero bueno, básicamente eso, pone Remer. Es su nombre. Lo que pasa es que él, aunque estuvo bastante tiempo haciendo graffiti de letras,
siempre fue como un poco outsider, siempre tuvo su propio estilo, nunca se definió por las reglas del graffiti neoyorquino. También vivió en Sao Paulo, que eso te da... En Sao Paulo el graffiti siempre fue también muy diferente del que se hacía en el resto del mundo, y eso también te da ese punto como de inflexión para poder crear tu obra haciendo algo también más personal. Y básicamente estos son caligrafías, son juegos caligráficos. También tienen un poco ese punto de vidriera que se puede ver en muchas de sus obras, ese punto de abstracción sin serlo. Y en las 3 pones Remer. Os podría enseñar, si tuviese el modo, cómo están construidas las letras. Veo las es, me parece. Sí, las dos, efectivamente, ves la E, en medio ves la M, que es eso que ves en blanco en la parte de abajo. Piensa que hay elementos, por ejemplo, muchas veces las letras están concentradas en la parte de abajo y arriba hace como un reflejo de la letra, o como si fuese una planta que crece hacia arriba, como un elemento orgánico que nace de la letra hacia arriba, un reflejo de la letra. Pero son muy interesantes porque funcionan absolutamente sin que pusiese nada en ninguno de ellos. En ese puedes leerlo hasta más claro, el Remer. ¿Verdad que tiene el punto de un artista de vanguardia, pero con algo renovado, con algo, digamos, pasado por el filtro de lo digital, siendo artesanal? Sí, sobre todo la parte, a mí me parece, sobre todo lo que son los retratos femeninos, a mí me recuerda, tiene muchas referencias a la vanguardia. Sí. Las que hemos visto. Modigliani. Esto es, tanto sí, Picasso. Como esta. No te veo yo más referencias. ¿Sigue haciendo grafitis o sigue haciendo arte urbano o no? Sí, él sigue, a ver, sobre todo sigue haciendo murales, porque a día de hoy donde él vive es más complicado hacer graffiti. Vive frente al mar, en una zona, digamos, donde no hay graffiti, entonces siempre tiene más complicado el acceder a un espacio donde pintar libremente. De hecho, hoy en día es bastante complicado, a nivel por temas de multas, etcétera, el poder hacer graffiti como lo hacíamos antes. Depende también en qué ciudad, pero sí. Pero bueno, igualmente sigue pintando murales en la calle. ¿Qué edad tiene? Remer 40, 41, 42, aprox. Tendría que mirar los labios, pero... Muy joven. Sí, es joven. Casi todos los artistas que trabajamos son muy jóvenes. Y además, lo más bonito que tiene nuestro proyecto es que todos los artistas son amigos entre sí, todos los artistas con los que trabajamos. Y de hecho, muchas veces llegamos a según qué artista internacional porque es amigo de otro artista de la galería, y he hablado con él, he hablado bien de nosotros, y conseguimos de un modo muy orgánico trabajar con gente pues de la altura de, como si te digo ahora mismo, Bills, el artista portugués, ahora mismo está trabajando con nosotros en España, o Momo, un artista americano también muy interesante. Muy bien. Pues, bueno, puntualidad británica, -10. Madre mía. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Pero yo estaba ahí pegado para ver, vamos, si me habrá visto... Fenomenal. Bueno, pues si os parece, podemos abrir ya los micros para que la gente que está hoy en la charla pueda hacer sus preguntas y comentarios. Y bueno, si no sabéis que yo siempre tengo mis preguntas preparadas. Entonces, pues nada, si alguien está interesado en hacer alguna pregunta o alguna consulta a cualquiera de los dos, a Rafael o a Seleca, simplemente es que abajo a la izquierda que encienda el micrófono e incluso la cámara para que le podamos ver. Veo que hoy estáis más tímidos que otras veces. Bueno, una pregunta. Rafael, tú que llevas tantos años en el mundo del galerismo, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar una colección?
Pues mira, yo te puedo poner un ejemplo de algo, un intento fallido de una colección. Es como lo contrario que me estás preguntando. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchísimos años, yo seguiría haciendo lo mismo que pasó en aquel momento. Vino una pareja, en aquella época era mucho más joven, éramos mucho más jóvenes todos, y de nuestra dama, menos de Rosalía de mía, y bueno, gente con cierto estatus, ¿no? Bueno, vienen, queremos hacer una colección, así directamente. Bueno, muy bien, pero eso no es algo que se haga de un día para otro, ¿no? Eso hay que... Y le estuvimos explicando un poco cuál era el método, que por nosotros sería el ver obras, que de alguna manera se informaran, se educaran un poco en el sentido de lo contemporáneo y a partir de ahí pues empezar a hablar y bueno, esa fue la primera comprensión y la última. Nunca volvieron. O sea, vamos a ver, yo creo que hay que tener una cierta disposición, ¿me entiendes? Hay que tener una cierta disposición desde que eres casi pequeño o desde que eres joven, ¿no? Entonces, si tienes una cierta disposición es más fácil entendernos, ¿no? Y no cabe duda que el coleccionista, el cliente, acaba siendo en la mayor parte de los casos amigo tuyo, ¿no? Y llega un momento que hay una especie de complicidad y sabes cuando hay una pieza que le puede interesar a tal persona, a tal otra. Yo creo que es más complejo de lo que puede parecer, no es tan fácil. Y luego la palabra inversión, que se utiliza tanto en el mercado del arte, pues yo casi huyo de ella, ¿no? Porque yo creo que sobre todo el que quiere comprar algo, que compre porque realmente le apasione, le guste, le interese. Y si se deja asesorar por un profesional, un galerista en este caso, pues seguro que le daríamos unos consejos estupendos y le propondríamos cosas maravillosas, ¿no? De hecho, le hacemos una criba muy importante de todo lo que vemos con lo que trabajamos, ¿no? Quizá, no sé si responde un poco. Muy bien. ¿Y en tu caso, Seleca? Eh, re- Simplemente retomando, porque estaba pensando en las palabras de Rafael, cada vez nos encontramos con más gente que busca la inversión y gente que está ahí, comprando mucho arte viéndolo como inversión. A día de hoy estamos viendo eso como algo que crece. Igualmente también cada uno lo enfoca a su manera. Yo creo que es muy importante porque creo que hay gente asesorando que asesora como un poco con unos perfiles muy sesgados, ¿no? Si la gente solo escuchase a esas personas que asesoran colecciones, en muchos casos, no en todos, por supuesto, espacios como nuestro estarían cerrados, porque entonces no podríamos acceder a los coleccionistas porque no, digamos que No habría alternativas. asesoran según su gusto. Dime, Rafael, perdona. No, que no habría alternativas. Que No estaríamos, habría alternativa, o sea, estamos dando claro, y alternativas muy personales. Yo creo que cada galería tiene una personalidad y un criterio y damos alternativas personales. O sea, no sí. estamos ofreciendo todo lo que hay en el mercado, ni siquiera una selección de los más famosos, de los más importantes. O sea, a veces nuestra apuesta es muy decidida por gente que son absolutamente desconocidos y que al cabo de 2, 3 exposiciones, en muchos casos, en un periodo de 5 años, 7 años, empiezan a salir un poco, a funcionar. Pero yo creo que esa es un poco de las virtudes que tenemos y que tenemos algunas los galeristas, ¿no? Que sabemos ver, tenemos esa especie de visión de las cosas porque nos dedicamos en cuerpo y alma a ello. Y de hecho, conforme van pasando los años, cada vez más gente confía un poco en nosotros para eso, para que tú descubras un nuevo artista. Hay gente que ya te sigue, que va coleccionando en tu galería desde hace tiempo. Por ejemplo, a nosotros creo que algo positivo ha sido que, por ejemplo, Felipe Pantone, su primera exposición, digamos, grande, fue con nosotros. La gente que compró Felipe Pantone por 2 duros ha visto cómo ha ido su carrera de la manera que está yendo, ¿no? Y que nosotros fuimos un poco pues, de las primeras galerías que contaron con él. Y creo que eso ayuda a que esa gente confíe cada vez más en nosotros. Y creo que eso a ti también te habrá pasado con otros artistas. Y un poco también le demuestras a esas personas, bueno, pues que eso que compraron en su día, que confiaron en tu visión, pues o sea, Evidentemente no cabe duda que la revalorización existe, o sea, es cierto. Lo que no me gusta exactamente es la palabra inversión. O sea, sí.
inviertes en algo que te apasiona, no en algo que te va a dar más dinero, porque es como la bolsa, o sea, tú empiezas a comprar bolsa y de pronto aquello está en picado, o sea, vamos a ver, si has comprado obra que te apasiona, siempre la vas a tener ahí, ¿no? Aunque la obra, la cotización del artista pues se mantenga, o suba un poco, o no suba tanto, pero sobre todo que produce otro tipo de, y luego sobre todo ayuda a un sector creativo que en nuestro país está muy necesitado, ¿no? Que yo creo que... Sabéis que yo he hecho mi tesis doctoral sobre qué valoran los, o sea, es una tesis doctoral que analiza la valoración del arte por parte de los coleccionistas y para eso, bueno, yo soy economista e historiadora del arte, tengo las dos facetas, entonces nada, es una parte cualitativa, una investigación y cuantitativa y una de las variables que salía era la inversión, pero fíjate, Rafael, que cuando la gente habla de arte como inversión, la diferencia con otros sectores es que cuando uno invierte, invierte para vender. En el caso del arte, el coleccionista entiende la inversión no para vender, sino porque le gusta, porque cuando uno compra arte no compra con intención de venta, sino le gusta, porque, primero porque le gusta, es su primera razón por la que el disfrute, que es lo que tú comentabas, pero también lo que le interesa es que esa obra que tiene colgada en su pared se pueda revalorizar en el tiempo. Sí, Y, yo creo que va por ahí. Creo que va claro, por ahí. o sea, el concepto de inversión, yo sí queréis os paso a la tesis, que la verdad es que ese era el enfoque que yo un poco encontré en los coleccionistas, que lo que les gusta es ver que va subiendo de precio, no con intención de venta, sino incluso también como haber acertado la compra y que incluso de alguna manera en las galerías donde ellos compraron, pues eran unas buenas compras. O sea, yo creo que la parte de la inversión siempre tiene como esa mala fama y que a mí me da O pena. tiene punto de fetiche, quizás. De Claro, cierto fetiche, de compré bien esto. claro, o sea, yo creo que la inversión la tenéis que ver y también hablo, o sea, yo sabéis que soy asesora, llevo 18 años dedicándome a asesorar como independiente, o sea, no trabajo con galerías, con el mercado, pero ni tengo obras, siempre trabajamos con el mercado, ¿vale? Eh, sí que es cierto que hay gente que te pregunta, te puede llegar a preguntar, oye, me gustaría comprar como inversión, pero jamás he encontrado a nadie en mis 18 años que compre algo que no le guste. Jamás. Porque ellos no compran para guardarlo en una caja. O sea, yo sé que a lo mejor en Suiza la gente lo compra y lo mete en una caja fuerte, pero no es lo normal. O sea, lo normal, la gente siempre compra algo que le gusta. Y nosotros como asesores no imponemos nuestro gusto, porque al final eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que compre la persona lo que le guste. Y lo puede comprar en una galería como de Limbo, puede comprar en una galería como Rafael Ortiz o puede comprar en una galería como la Gagosian. O sea, yo creo que es más, esa es la... O sea, yo os hablo desde mi punto de vista y de mi experiencia personal, ¿eh? Simplemente es un poco eso. Pero yo creo que al final estamos todos de acuerdo que cuando se compra arte se compra sobre todo porque nos gusta y porque disfrutamos. Sí, pero, por ejemplo, veo también, o sea, nosotros tenemos bastantes clientes que Laura va directamente a almacenes, que de hecho Laura les hace la broma que dice, oye, que te voy a mandar una caja llena de piedras, porque es que no te vas a enterar, porque es que realmente va a un almacén, tienen el certificado guardado y esperando pues la... Pero bueno, también es muy bueno para nuestros artistas estar en esas colecciones. Después eso es currículum, o sea, nos encanta que la obra que sale de nuestra galería vaya a una casa de un particular y que vaya a disfrutar la obra, eso es maravilloso. Y también es maravilloso porque el artista, la casa de ese particular no le viene bien para el currículum, pero cuando lo colocamos en una colección internacional de la cual esta persona que la ha comprado ni siquiera lo va a ver, pero realmente es muy bueno para el currículum del artista. Y, por ejemplo, 3 artistas de la galería a día de hoy ya limitan la posterior venta de su compra, o sea, de su obra, la estamos limitando a 3 y 5 años, según qué artista de la galería. O sea, para que no puedan saturarse las subastas. Muy bien. Mirad, tenemos unas preguntas. Los almacenes es un tema ya que es sabido, ¿no? O sea, que los coleccionistas, una gran parte tienen espacio donde guardan las obras y las sacan puntualmente porque se les pide un museo o que al final ellos piensan hacer una fundación, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento, no ahora menos mal que eso pasó un poco de historia, que hace como 15 años que se vendía mucho y el mercado era muy, muy ágil y
muy activos, pero todo lo que se compraba, no sé si tú me darás la razón, Elisa, una gran parte de lo que se compraba eran el ABC de lo que había que comprar, y eso era deprimente. O sea, una galería que defendía artistas maravillosos que no estaban a lo mejor todavía posicionados en un, pues, que todas las colecciones eran clónicas, entonces eso era un poco terrible, ¿no? Y por eso digo que, pero sí es verdad que cada vez hay gente con más, coleccionistas con más sensibilidad que pese a que no pueden tenerlo todo colgado en sus casas, lo tienen almacenado maravillosamente y lo prestan y hacen proyectos luego en otros lugares, ¿no? Eso está funcionando muy bien ahora. Mira, tenemos a Miguel Olmo que tiene una pregunta para Sélica. Quiere saber cómo manejas tú el conflicto entre ser galerista y artista. No hay conflicto porque no trabajo con la galería. Básicamente, por simplificarlo, porque tampoco es tan sencillo, pero por las mañanas las dedico a la galería, las tardes al estudio, básicamente. Qué bien. Sí, no es así porque, o sea, no es así al 100% si estamos en las primeras semanas de una exposición, que es donde cuando se cierran las primeras ventas, hay que hacer gestiones de muchos tipos de gestiones, pero después cuando todo se normaliza, es básicamente así. Y tengo otra pregunta para ti también. Dice José Vela, ¿son muy diferentes las obras de Remet de la exposición? ¿Son todas actuales o representan diferentes etapas de su trabajo? Son obras del último año, año y medio aproximadamente. Lo que pasa es que él también busca eso. Él también busca, y sobre todo en este caso, porque otras veces hace exposiciones más homogéneas, en este caso también ha buscado el contar diferentes cosas a través de su trabajo. Muy bien. Bueno, pues son las 9:02. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o queréis hacer algún último comentario. Y yo, felicitaciones a los tres, a Elisa, a Rafael y a Sélica por el buen rato que he pasado viendo dos galerías magníficas, que me gusta mucho. Pues nada, solamente decir esto, felicitación, que ha estado muy, muy bonito, muy bien. Merci. Y una muy bonita. Vale, gracias. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Aquellos que no han podido asistir, grabaremos el vídeo y ya os lo haremos llegar. Y nada más, os invitamos a que si estáis por Sevilla paséis a visitar las galerías y ya que conocéis a Rafael y a Sélica será muy fácil que los saludéis. Y en los que no, pues ya nos vemos en la próxima ocasión. El miércoles que viene nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 No, ha sido un placer.